que se haya acercado con nosotros o nosotros con ella, ya no sé, porque fue así mutuo ahí que surgió esta alianza para poder, pues, traer este tema, ¿no? La licenciada Jacqueline Tovar es la presidenta de la Fundación Mujer México y fundadora de Cebras México. Uno de los principales temas que trata la licenciada, pues es el tema del tamiz, que es el que traemos aquí hoy. Después tenemos a la doctora Juana Inés Navarrete Martínez, ella es la presidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana, que también ya hemos coincidido en otros foros. La doctora Laura Elia Martínez Garza de Villarreal, doctora Laura Martínez, voy a decir que ya le vi que está acá más cortito su nombre. La doctora es jefa del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina y está en el Hospital Universitario doctor José Eleuterio González, ¿no? Porque hoy lo busqué, a ver cuál era ese hospital, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también nos trae las experiencias que han tenido allá en el norte. Y al final, pero no por eso menos importante, la doctora Viridiana Arévalo Fragoso, que es la encargada del programa, el programa integral de tamiz neonatal metabólico en el ISSSTE, ¿verdad? Muy bien, pues ya no robo más tiempo, voy a ver cómo soluciono también aquí esto. Así que pues no les robo nada, bienvenidas. Empezarán, lo primero que vamos a hacer es, y ahí les va la pregunta, mis queridas expertas, ¿qué es el tamiz neonatal? ¿Qué es el tamiz neonatal ampliado? ¿Y de qué trata el tamiz neonatal? Entonces, si quieren ir, pues no sé, aquí como que a mi izquierda tengo a la doctora Laura y después si quiere la doctora Juana y después la doctora Viridiana, ¿no? Un poco, ¿qué es el tamiz neonatal ampliado? ¿En qué consiste? Incluso, pues, no sé, yo les preguntaría si, por ejemplo, y digo esto para ir abriendo un poquito de boca, que después seguramente la licenciada Jacqueline nos va a hablar esto, si la norma que tenemos del 2013, pues, todavía está bien, está vigente, o sea, nos serviría o no, pues porque tiene 3 palabritas ahí nomás, ¿no? Entonces, pues, adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la licenciada Jacqueline Tovar, que es la fundadora, como ya se mencionó, de Mujeres México y Pensemos Cebras, por la invitación y desde luego agradecer también a la Sociedad de Salud Pública por participar en este foro. A mis compañeras, a la doctora Juana Inés Navarrete y a la doctora Viridiana, que tengo el gusto de conocer ya desde hace un buen tiempo. Bueno, ¿qué es el tamiz? Bueno, el tamiz es una estrategia, vamos a llamarla de esa manera, que nos sirve para tratar de identificar a través de diferentes herramientas las personas que pudieran estar en riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Los pondré así como que muy sencillo. ¿Qué hacemos para buscar personas que pudieran tener diabetes? Pues les podemos una glucosa en ayunas, una glicemia en ayunas. Y sabemos que si están dentro de ciertos rangos están en riesgo de desarrollar diabetes. O les hacemos el Papa Nicolau y eso también nos ayudaría a detectar de manera temprana y oportuna una persona que esté en riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Pues bien, este tamiz o esta estrategia aplicada al recién nacido de utilizando diferentes técnicas, es lo que se llama tamiz neonatal. Y entonces es una serie de estrategias con distintas herramientas que se aplican en el recién nacido para buscar a aquellos niños que estén en riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Lo que más conocemos es el tamiz metabólico, el cual consiste en tomar una muestra de sangre del talón, debe de ser del talón del recién nacido, y a través de una serie de técnicas de laboratorio, con esa muestra podemos detectar algunos marcadores que nos orientarán para saber si ese niño está en riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Pero también existen otras herramientas de las cuales también se pudiera hablar más adelante, como son el pulsoxímetro para detectar un niño que pudiera estar en riesgo de desarrollar una cardiopatía congénita, o hacerle algunas emisiones otoacústicas para ver si ese niño está en riesgo de desarrollar sordera. Entonces el tamiz es eso, utilizar unas herramientas, es una estrategia para utilizar herramientas que nos permitan identificar a estos recién nacidos en riesgo de desarrollar una enfermedad. Entonces, como
aquí en México, antes del año 2000, solamente se buscaba una sola enfermedad, que era el hipotiroidismo congénito, y esto se hacía a través de una toma de muestra de cordón umbilical. Pues esto ha evolucionado y hemos avanzado mucho en el país, aunque todavía nos falta por avanzar, pero actualmente ya se pueden buscar un mayor número de enfermedades o de riesgo de enfermedades en estos niños. De tal manera que conforme se ha ido incrementando el número de padecimientos que se pueden detectar al nacimiento, pues el tamiz se ha ido ampliando y por eso se habla de un tamiz ampliado. Y es importante de mencionar que qué tan ampliado es el tamiz, pues va a depender de en dónde nazca este niño en nuestro país. ¿Por qué? Porque los distintos estados, las distintas instituciones, pues todos tenemos una diferente programa de tamiz. Y recordar que no es solamente una prueba o no es solamente hacer una estrategia para identificar una condición, sino que debe de ser un programa en el cual no solamente es la toma de la muestra, sino es contar con laboratorios, pruebas confiables, pruebas confirmatorias, porque no quiere decir que si sale positivo un resultado, pues el niño ya tenga la enfermedad, lo mismo que si sale negativa o no la tenga. Entonces es necesario hacer pruebas confirmatorias y una vez que se confirme el diagnóstico, contar también con los tratamientos para estos niños, que a veces no son complicados, a veces son un poquito más costosos, pero es necesario contar también con el grupo multidisciplinario e interdisciplinario para la atención de por vida de estos niños. No sé si mis compañeras quieran agregar algo. Muchas gracias, doctora. Me imagino que sí, todas tienen algo que... Ay, aquí estoy. Sí, estoy aquí. Algo que decir. Bueno, yo nada más, bueno, pues sí, muy completo, efectivamente. Yo me voy a referir exclusivamente al tamiz, como muy bien dijo, hay diferentes tipos de tamiz. El tamiz metabólico, lo que reconocemos con el tamiz metabólico ampliado, es una prueba exacta, pues que le llaman en España de cribado neonatal. Es como si pusiéramos en una coladera, ¿sí? Quisiéramos pasar nada más una serie de, quisiéramos pasar la harina, entonces pues van a pasar una serie nada más va a pasar como la harina más finita, la más gruesa va a quedar arriba, entonces eso es el tamizaje. ¿Y qué es lo que se tamiza? Porque se llama metabólico, porque lo que tamiza el tamiz metabólico es justo, nosotros nacemos, el metabolismo es aquello que nosotros aprovechamos, comemos y respiramos, lo transformamos en energía para funcionar, para crecer y pues para vivir, obviamente. Entonces, el tamiz metabólico se refiere a lo que ingiere el bebé, los pasos metabólicos para llegar a tener energía, para crecer, desarrollarse, en fin. Entonces, cuando un niño tiene algún problema para llevar a cabo el metabolismo de lo que está ingiriendo, que normalmente es la leche materna, cuando es recién nacido, entonces el niño al momento a lo mejor no va a presentar ningún síntoma, pero con el tiempo va a presentar una serie de cosas que puede ser desde convulsiones, ceguera, muerte temprana, hasta un retraso importante en su desarrollo psicomotor. Entonces, de ahí la importancia de detectar alguno de estos defectos al nacer. ¿Qué por qué? Bueno, el tamiz lo que hace es detectarlos. Una vez que se detecta, se corrobora realmente, porque les digo, es una prueba como del cribado neonatal, ya se corrobora específicamente cómo está funcionando la enzima, qué tan deficiente es. Hoy en día ya se usa diagnóstico genético molecular, qué mutación está causando la deficiencia de esa enzima, que es una proteína, que es lo que va encargada de metabolizar lo que se está ingiriendo. Y entonces ya una vez hecho el diagnóstico, ya se toman medidas, ¿no? Entonces, por eso es una prueba preventiva, ¿sí? Porque ya una vez que se detecta, ya se puede decir, bueno, pues le va a dar una leche diferente, le voy a agregar esto, voy a procurar que no tenga tiempos prolongados de ayuno, o para ciertas enfermedades de molécula más compleja, que se llaman los lisosomas, ya hay terapia de reemplazo, se da la enzima. Entonces, pero lo importante es detectarlos a tiempo, detectarlos al momento de nacer. No sé si la doctora Viri quiere agregar algo, así en cuanto a generalidades, ¿no?
Sí, gracias. Buenas tardes a todas. Antes que nada, muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por el espacio y a la licenciada Jacqueline Tovar Casas por siempre todo su trabajo respecto al tema. A mí me gusta mucho mencionar una palabra en cuanto a tamiz y que la tengamos todos muy presente. Es una estrategia de medicina preventiva, ¿ok? Hay que tomarlo como tal, como ya lo explicaron las doctoras, nos permite identificar, detectar probables casos de niños con enfermedades congénitas, dependiendo, por supuesto, del tipo de tamiz. Y hablando ya de lo que se mencionaba, si es un tamiz básico o un tamiz ampliado, desgraciadamente no hay un consenso que diga esto es un tamiz básico y a partir de X número de analitos es un tamiz ampliado. Hay trabajos en Estados Unidos donde se sugiere el número de analitos o el número, los padecimientos que se recomienda sean tamizados, y esto vino gracias a la tecnología, a la espectrometría de masas en tándem, que fue que se pudo ampliar el tamizaje. Entonces, no hay un consenso como tal, y eso también lo podemos ver en nuestra norma oficial, como lo mencionábamos, la 034 y la 016. No hay un consenso como tal, pero sí tenemos las herramientas a nivel tecnológico para poder tamizar muchos tipos de enfermedades, hablando solamente de las metabólicas, ¿no? Padecimientos como alteraciones de aminoácidos, de ácidos grasos, alteraciones de hemoglobinopatías, o enfermedades por depósito del lisosomal, ¿no? Que son las últimas que se han sumado. Y yo creo que también la licenciada Jacqueline Tovar nos va a hablar un poquito también de eso, ¿no? La heterogeneidad que hay, y no solamente en México en cuanto a un panel de tamiz metabólico, sino en todo el mundo no hay un consenso, y en Estados Unidos incluso pues ahí lo podemos ver, tienen una página donde está por estado el número de analitos que hacen, y es muy diferente, ¿no? Tienen estados donde hacen 25 y otros donde hacen 76, y aquí en México pues es algo muy parecido, pero pues estamos todas aquí en la lucha para poder ofrecer un tamiz ampliado a los recién nacidos mexicanos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y también pues las consecuencias que tiene de no realizarlo, ¿no? Las consecuencias de no realizar este tamiz, pues pueden marcar la vida de los niños pues para siempre, ¿no? El no realizar y el no detectar estas pruebas, ¿no? Y como bien decían las doctoras, pues entre el tamiz metabólico, que es el que estamos hablando, porque hay otros, como ya vi, el auditivo, el visual, ¿no? Pero el no hacer las pruebas y las consecuencias, ¿no? Entre que si tú revisas vas a encontrar lugares donde se hacen se detectan 6 enfermedades, en otras 5 grupos de enfermedades, que dentro de estas, ¿no? Están otras. Y ya luego si buscas también, pues puedes encontrar en un laboratorio, por ejemplo, privado, que te detectan hasta 67 enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, entre unas y las otras, pues las más comunes, ¿no? Las que tengan una mayor incidencia y prevalencia. No sé, Jackie, si quieres Sí, gracias, doctora. en este... Bueno, sí, quisiera aquí comentar algo también muy importante, gracias a los programas que primero fueron pilotos, ¿no? Como el del estado de Nuevo León, hay otros 2 estados también que ahorita la doctora, cuando ella nos habla de su experiencia, en Pemex desde 2005, ¿no? También ayudaron bastante también para que se pudiera trabajar y cabildear en la ley federal, justamente en el artículo 61 de la Ley General de Salud, para que se empezara a hablar ya de reformar esta ley y se pudiera incluir la importancia del tamizaje neonatal ampliado. Gracias a estos esfuerzos, ese trabajo de estas pioneras que se encuentran aquí con nosotros y su equipo también muy profesional, que hasta la fecha pues han marcado un antes y un después en el trabajo que se ha hecho, porque gracias a su trabajo pues se pudo ir cabildeando, primero proponer iniciativa para que se pudiera establecer esta reforma a la Ley General de Salud, se comprobara de que es una estrategia, como lo dijo la doctora Devalo, preventiva, tan importante como lo son las vacunas, ¿no? Para el recién nacido, de esa importancia, y es la ventana de oportunidad más grande que tiene un recién nacido para poder avanzar y pues crecer sanamente y en el mejor entorno en su vida en cualquier etapa. Entonces, eso es muy importante destacar. El esfuerzo que se sigue haciendo es justamente, además pues
proponer que se generen consensos. Y es muy importante también mencionar el trabajo que se ha hecho en conjunto, porque de esta manera también se crea conciencia en la importancia de aperturar y de tener esta visión tan importante para brindar una equidad a todo recién nacido en México. Desde que un niño nace en México, ya nace con una oportunidad o con una desventaja, dependiendo qué seguridad social tenga. Entonces, eso es precisamente la barrera más importante a la que se enfrenta cualquier recién nacido, la importancia que tiene poder tener la misma oportunidad de vida independientemente de la seguridad que tengan social, y poder tener un tamiz, como bien lo dice la doctora Laura, un programa integral. Entonces son varios tamices, sí. El metabólico ampliado, ahora lo que se está buscando es que se llame ampliado, ¿no? Para que también de esta manera, pues los grupos que puedan ser susceptibles a tamizaje, que cuenten con un tratamiento, que es uno de los principales criterios que, como las expertas saben, se tiene que contemplar para que sea considerado, pues esté buscando una equidad y eliminar estas inequidades, estas barreras discriminatorias para todo recién nacido, y pues que haya un tema de poder no dejar a nadie atrás, ¿no? Apenas hubo también una resolución muy importante justamente de enfermedades raras en el 16 de diciembre del año pasado para no dejar a nadie atrás. Pero independientemente de lo que ocurra o los convenios, tanto nacionales como internacionales, las leyes, las normas, es muy importante la voluntad que tienen las personas conocedoras del tema, ¿no? Me refiero a estas mujeres que están aquí, profesionales, pero que además también siempre están dispuestas a promover la importancia y trabajar de la mano con la sociedad civil para poder implementar diferentes estrategias y actividades que nos permitan avanzar en esto. También se necesita mucha voluntad de otras partes que toman decisiones, pero es bien sabido que hace falta mucho camino por recorrer. Entonces, ese es uno de nuestros principales objetivos y por eso estamos muy contentos de participar con ustedes, porque además, bueno, más adelante yo les contaré de la conmemoración, pero como siempre lo digo, el trabajo es todos los días y la conmemoración es año con año, ¿no? Entonces, siempre creo que hay que destacar el trabajo que se ha venido realizando, pero sobre todo más enfocarnos en lo que hace falta por hacer. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta gran introducción y de esta gran explicación de qué es el tamiz metabólico neonatal y un poco esta explicación, vamos a hablar de qué experiencias exitosas hemos tenido en Nuevo León, y en otras instituciones, ¿no? En Nuevo León, que si no me equivoco es un hospital pues de los servicios de salud, ¿no? No, doctora, el hospital universitario no pertenece a los servicios de salud, es un hospital universitario, pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Y cómo se financia? Desde 1951 fue cedido por el Congreso del Estado para que formara la parte clínica de la Facultad de Medicina. Sí, que es un hospital universitario, pero la partida viene de Hacienda y eso, entonces no pertenece, recibe fondos de 3 fuentes, estatales, federales, por educación y también por investigación. Por la parte de investigación. Muy bien, muy interesante. Entonces, es un hospital, pero no pertenece a los servicios de salud. O sea, como a los servicios de salud no, pero sí lo que estaba viendo que es uno de los únicos hospitales de tercer nivel que hay pues allá también por el noreste. Es la opción de tercer nivel para los derechohabientes de la Secretaría de Salud. Ahorita funciona como el tercer nivel para los derechohabientes de la Secretaría de Salud, pero tiene una mezcla público-privada. No, o sea, no, para personas que no tienen IMSS-ISSSTE, ¿no? Más bien. Para que no tienen IMSS-ISSSTE, incluso van personas que van a consulta privada como pacientes privados. Privada también. Muy bien. Siempre es bueno saber eso. Por eso no pertenece a los servicios de salud, pero no es un hospital privado, es a lo que me refiero. No, es universitario como tal. Entonces, nosotros en el año de 1999, casi iniciando el año 2000, comenzamos a ver que había la posibilidad de identificar al nacimiento enfermedades como las que hemos estado mencionando. Y en ese entonces, como mencioné hace rato, solamente se buscaba dentro del programa de tamiz que ya había iniciado desde hace muchos años. El doctor Antonio Velázquez Arellano en este país es el fundador y el promotor del tamiz neonatal en nuestro país.
junto con la doctora Marcela Vela, que también fue colaboradora de él en esos inicios. Y se buscaba el hipotiroidismo congénito a través de una toma de muestra de sangre de cordón umbilical, lo cual permitía de alguna manera que se tuviera una cobertura más amplia en el momento del nacimiento. Cuando nosotros encontramos que había estas otras condiciones, empezó un programa que se llamaba un programa CIME de salud integral materno-infantil, orina, que todavía existe, también en orina a través de pruebas colorimétricas, y se hizo un programa en el cual se visitaba a las mamás posparto, se llevaba una serie de estrategias y aparte se tomaba la muestra de orina, se congelaba y congelada se enviaba al laboratorio y de esa manera se empezaron a identificar los primeros trastornos, aminoacidopatías principalmente. Con ese conocimiento se hizo una inversión, una mezcla entre los servicios de salud de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nuevo León para adquirir un espectrómetro de masas en tándem, ya que como lo mencionó la doctora Viridiana, vino a ser el parteaguas. ¿Por qué? Pues porque antes se tomaba una muestra de sangre y cada muestra se usaba para hacer ya sea el hipotiroidismo congénito, posteriormente se empezaron a hacer otras pruebas a través de la técnica de fluorescencia o de fluorometría, y como el caso de hiperplasia suprarrenal congénita y algunas otras enfermedades. Entonces, el adquirir la espectrometría de masas en tándem permitía que en una sola muestra de sangre se pudieran analizar más de 30 analitos. Y quiero decir analitos, porque en realidad lo que se busca en el tamiz neonatal son marcadores de la enfermedad. Entonces, si te sale elevada la fenilalanina, puede ser que tengas hiperfenilalanemia o puede ser que tengas fenilcetonuria o deficiencia de hidrobiopterina. Entonces, a veces hacemos un recuento del número de enfermedades que son las susceptibles de ser identificadas a través de este marcador. Entonces, los marcadores, en el caso de la espectrometría de masas en tándem, van a ser prácticamente los aminoácidos y las acilcarnitinas, los cuales permitían aumentar el número de trastornos de las aminoacidemias que se podían identificar, los trastornos de las proteínas, así como identificar las acidemias orgánicas y también identificar los trastornos del metabolismo de los ácidos grasos. A lo largo de este tiempo hemos tamizado con un tamiz que ha ido aumentando de más de 30 marcadores, ahora tenemos ya 66, los cuales nos pueden identificar ya alrededor de 70, 75 enfermedades y hemos tamizado alrededor de 200,000 niños en el estado de Nuevo León. Esto nos ha traído como experiencia de que tenemos una incidencia, por ejemplo, de aminoacidopatías de 1 en 4,300, de trastornos de los ácidos grasos de 1 en 10,000 y de acidemias orgánicas de 1 en 4,000. Pero si incluimos hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también tenemos hiperplasia, fibrosis quística y galactosemia, ya todas en conjunto, que estas se usan la técnica de fluorometría para poder identificar estas enfermedades, no la espectrometría de masas, traemos una incidencia de 1 en 266. ¿Por qué? Porque nosotros en el norte tenemos una frecuencia de hipotiroidismo congénito muy alta, de las más altas del país. Entonces ya en conjunto podemos decir que la frecuencia de estas enfermedades pues es muy alta, por lo que si consideramos que es más alta que la galactosemia el encontrar una acidemia orgánica o un trastorno de los ácidos orgánicos o de las grasas, pues sería muy importante que a nivel nacional se considerara incluir la espectrometría de masas para identificar estas enfermedades. Yo le estoy hablando de una población de 200,000 niños tamizados en el estado. Si lo extrapolamos a los 2 millones de niños que nacen en el país, pues estaríamos hablando de 1000 veces más la frecuencia de estas condiciones. Muchas gracias, doctora. Pues sigamos el orden, ¿no? Ahora que la doctora Juanita nos va a hablar de qué pasa en Pemex. Voy a tratar, no iba, pero yo creo que sí les voy a tratar de compartir, a ver si puedo, a ver, ahorita le podemos habilitar a la doctora. Sí. Estoy habilitando, a ver si ustedes lo pueden ver. Sí, sí se puede ver, doctora. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nada más déjenme hacerlo más grande. ¿Ya lo ven? Sí.
Sí, sí, doctora, así se ve. Ok. Entonces, bueno, nosotros empezamos un programa de tamiz neonatal ampliado. Empecé con el programa de tamiz neonatal de 5 o 6 enfermedades desde 1987 que llegué a Petróleos Mexicanos, pero nada más tamizábamos 5 o 6 enfermedades que eran las que se tamizaban en todos lados, y a partir de enero del 2005 hicimos un programa más ampliado en el cual tamizamos 69 enfermedades, errores innatos del metabolismo, siguiendo los lineamientos internacionales, con informar a los padres, tomamos la muestra en las primeras 24 horas, teníamos control de calidad externo y externo, y nos permitía esto a la detectar oportunamente muchas de estas enfermedades, sobre todo errores y datos del metabolismo, tratarlo oportunamente con dieta, y bueno, entonces seguíamos a los niños viendo que finalmente tenían un desarrollo normal. En el 2012, el 1 de agosto, introducimos 7 enfermedades más, una inmunodeficiencia combinada severa y 6 enfermedades de depósito lisosomal, como son Fabry, Gaucher, Pompe, Crabbe, Hurler y Niemann-Pick A y B. Y que muchas de estas tienen tratamiento de reemplazo enzimático, ¿no? Entonces, bueno, seguíamos a los niños. De 2007 a 2012 se reportaron 21,358 nacimientos. Pemex tiene hospitales en toda la República, sobre todo en los estados en donde hay o pozos petroleros o refinerías, desde clínicas pequeñas hasta clínicas hospitales, hasta hospitales grandes, y en todos, en donde había un recién nacido, se tomaba la muestra. En total, 204 de estos niños presentaron alguna alteración metabólica y se enviaban a los servicios de pediatría local, y si era una enfermedad genética más compleja, se enviaban a México a los servicios de genética, pediatría de alta especialidad o hematología pediátrica para las hemoglobinopatías, y de ahí, bueno, se hacía diagnóstico, se daba tratamiento y se regresaban a su clínica, ¿no? Se les hacía pruebas confirmatorias, una primera toma, una segunda, si se corroboraba, se hacía el ensayo, la prueba de la enzima específica, la actividad enzimática específica y también prueba molecular. Los casos fueron procedentes de los estados de Campeche, la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, siendo los más frecuentes que se encontraron primero en Veracruz, después Tabasco y después Campeche. La mayoría, el 67% fueron masculinos, 33% fueron femeninos. Y lo que les decía, que a partir del 1 de agosto incluimos estas enfermedades, las que les mencionaba, que es la mucopolisacaridosis tipo 1, enfermedad de Pompe, de Gaucher, Niemann-Pick A y B, Crabbe, Fabry, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Que estas enfermedades que se dicen poco frecuentes, en el periodo de 2005 hasta diciembre de 2018, que 1 de cada 80 recién nacidos de los que fueron tamizados tuvieron alguna enfermedad ya comprobada en este programa de tamiz neonatal ampliado. ¿Y en qué frecuencia? O sea, 1 de cada 80. Ven ustedes que no es tampoco frecuente. De estos, la más frecuente era la glucosa, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Encontramos 1 de cada 178 recién nacidos. Siguiendo, el segundo lugar lo ocupaba la tirocinema neonatal transitoria, muchas veces pues, ya se quedaba con hipotiroidismo, otras veces no, 1 de cada 194. Después seguía en el orden una enfermedad de depósito lisosomal, que decían que es muy poco frecuente. Nosotros teníamos la frecuencia de 1 en cada 1,212 recién nacidos. Y por último, hipotiroidismo congénito primario en nuestra población, que comúnmente está en todos lados, es de 1 en cada 2,128 recién nacidos. Entonces, después continuamos, ampliamos un poquito hasta diciembre del 2019 y ya tuvimos un total de 65,600 recién nacidos vivos. De estos, 806 tuvieron algún error innato del metabolismo, 779 con errores del metabolismo de molécula simple, 25 de molécula compleja o enfermedad de depósito lisosomal y 2 inmunodeficiencias congénitas severas. En total tuvimos 28 anemia de células falciformes, 20 deficiencias de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 10 hemoglobinopatías y 5 hipotiroidismo congénitos. De enfermedades lisosomales detectamos 13, 5 niños con enfermedad de Fabry, 4 con enfermedad de Pompe. Todos fueron tratados al nacimiento, tan pronto como se tuvo el diagnóstico.
3 con mucopolisacaridosis tipo 1, 1 con enfermedad de Gaucher. Bueno, estas son las mutaciones más frecuentes que encontramos. Y bueno, ¿por qué es importante un diagnóstico temprano? Porque son enfermedades progresivas, debilitantes y frecuentemente mortales, porque el diagnóstico precoz e intervención terapéutica temprana puede hacer una diferencia significativa, ya que puede prevenir daños irreversibles y hace un impacto positivo en el resultado clínico del paciente. Bueno, pues Pemex es la primera institución de salud en Latinoamérica y que avisamos estas enfermedades de depósito lisosomal, inmunodeficiencia combinada severa. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de este programa? Es pues detectar oportunamente, prevenir mortalidad, evitar secuelas, mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. Y además también tiene impacto en costos secundarios, ya que evita tratamientos tardíos y saturación en servicios de alta especialidad. Y bueno, pues siempre estamos constantemente evaluando y comparándolo con otros programas. Y finalmente, bueno, nuestra meta importante es el tratamiento diagnóstico para dar un tratamiento oportuno para que los niños puedan tener una vida sana, ¿no? Y después también detectábamos a través de este tamiz a los familiares afectados y se da un asesoramiento genético adecuado. Bueno, pues ese es así a grandes rasgos nuestro programa que bueno, por ahorita yo ya no estoy en Pemex, me jubilé desde noviembre del año pasado, pero continúa, nosotros continuamos hasta la fecha detectando 76 enfermedades. Muy bien, Muchas doctora, gracias. muchas gracias. Ahora la doctora, puede ya, la doctora... Espéreme. Ya. Gracias. Ahora la doctora Viridiana nos va a contar cómo han estado y cómo le han hecho en el ISSSTE con esto del tamiz, ¿no? Porque se fijan, pues, en cada lugar ha sido diferente la experiencia, ¿no? Entonces, pues, listo, doctora. Lucy, estoy en una conferencia, te llamo. Sí, les comento cómo ha sido la historia del tamiz neonatal en el ISSSTE en la era de los 90s y al inicio de los 2000. Se hacían entre 1 y 5 analitos, determinación de 1 a 5 analitos, y estos se realizaban en laboratorios ubicados en diferentes unidades médicas del instituto. Funcionaban como laboratorios concentradores. Hasta 2017 se hacían solamente la detección para 5 enfermedades. Posteriormente, en 2018, la modalidad del programa de tamiz neonatal cambia un poco. Nos vamos a la detección de 6 enfermedades: fibrosis quística, fenilcetonuria, deficiencia de biotinidasa, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo congénito. Y se implementa como tal ya dentro del programa el tamiz auditivo. Sin embargo, en 2018 comenzamos el proyecto de ampliar el panel de tamiz neonatal metabólico, y es para el 15 de mayo de 2019 que se introduce a las unidades médicas del instituto un tamiz neonatal metabólico ampliado con la determinación de 66 analitos. Este panel de tamiz continúa en la actualidad. El programa se desarrolla en las 111 unidades médicas que tenemos en el instituto, hablando de unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención para dar cumplimiento a la norma de ofrecer la prueba en unidades donde se atiendan partos y recién nacidos. Actualmente, bueno, pues tenemos este tamiz ampliado, y por supuesto que la detección y los padecimientos, las frecuencias han cambiado. En el tamiz básico, aproximadamente en una población de 44,000 recién nacidos tamizados, la enfermedad más frecuente diagnosticada en el instituto era hiperplasia suprarrenal congénita, seguida de fenilcetonuria, de hipotiroidismo congénito, deficiencia de biotinidasa y fibrosis quística. Una vez que se introduce este tamiz ampliado, pues las enfermedades diagnosticadas cambian, ¿no? Ahorita, en la actualidad, la más frecuente es el rasgo drepanocítico, los portadores de anemia de células falciformes. Le sigue la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa,
y después hipotiroidismo congénito, y le siguen otros estados de portadores de hemoglobinopatías. En el tamiz básico estoy hablando de alrededor de 54 pacientes confirmados. En el ampliado, en el periodo del 17 de agosto de 2020 a la actualidad, estoy hablando de casi 300 pacientes confirmados. O sea, aquellos niños que salieron con una alteración en su tamiz y tienen la prueba confirmatoria, porque a partir de 2018 el instituto tiene las pruebas confirmatorias para cada uno de los casos sospechosos. Algunas de ellas son pruebas genéticas, pruebas moleculares. Entonces, ¿qué va de más de 50 niños a casi 300 niños diagnosticados? Y ojo, de las enfermedades que les dije, ninguna tiene un tratamiento caro. Necesitan asesoramiento genético, probablemente ya ay, perdón por mi perro, probablemente en algunos años, pues estamos teniendo muchos portadores de rasgo drepanocítico, de células falciformes. En un futuro vamos a tener ahí más pacientes, ahora sí con anemia de células falciformes, pero es ahí donde hay que utilizar el asesoramiento genético a los genetistas para hacer medicina preventiva, porque no el hecho de ser especialistas nos hace que no hacemos medicina preventiva, no, al contrario, tenemos que continuar y hacer esa labor. Entonces, nuestros niños que están confirmados como portadores tienen que ir al servicio de genética para que los papás reciban asesoramiento genético. Si ese niño en un momento ya de la edad reproductiva desea regresar y se le tiene que dar el asesoramiento ya cuando él tiene deseos reproductivos para que pues sepa realmente cuál es la probabilidad de que tenga un hijo, por ejemplo, con anemia de células falciformes, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues ahí está en el lineamiento muy claro, está en la lista de los medicamentos y de los alimentos que se deben evitar, ¿no? Los datos de alarma. Entonces no son enfermedades las más frecuentes, ni tienen un curso clínico desastroso, ¿ok? Ni son caras, y solamente con medidas preventivas esos niños tienen un adecuado crecimiento y desarrollo. Hipotiroidismo todos lo conocemos, ¿no? Se le da su levotiroxina a tiempo y ese niño va a tener un desarrollo normal. Por supuesto que también tenemos casos de fibrosis quística, de acidurias glutáricas, ¿no? O sea, también existen los no tan frecuentes, pero el hecho de detectarlos a tiempo hace que esos niños tengan una calidad de vida como un niño que no tiene esa enfermedad, ¿no? Y es ahí donde el impacto del tamiz neonatal metabólico, bueno, habla por sí solo, ¿no? Por eso continuamos así, me emociona mucho estar con ustedes porque continuamos en la lucha y hasta que no se ve, y hasta que en un grupo de pacientes grande no se ve, creo que nos hacen un poco más de caso, ¿verdad? Entonces, los estudios que han hecho las doctoras nosotros nos sirvieron bastante para sustentar el por qué implementar un tamiz neonatal en el ISSSTE, ¿no? Y las doctoras participaron en una convocatoria que se hizo para apoyar el anexo técnico que sacó el ISSSTE para su licitación, para que fuera con la experiencia de las doctoras, que ellas lo implementaron y que son bastante expertas en el tema, pues para precisamente qué ofrecer a los recién nacidos que se atienden en el instituto. Entonces ellas han formado parte también de esta cuestión técnica de lo que hoy tiene el instituto, y continuamos en esa lucha de poderlo ampliar un poco más, si es que así se permite en un futuro, y espero que sea a corto plazo. Muchas gracias, doctora. Podemos igual seguir avanzando. Hay algunas preguntas que a lo mejor no sé si es mejor hacerlas ahorita o después, pero bueno, vamos a esperar al final porque van a surgir muchas. Pues la siguiente pregunta es igual un poco con esto de las experiencias y es lo mismo, ¿no? Vean qué diferencia hay entre Nuevo León, entre Pemex, que tiene hospitales en todo el país, e ISSSTE, que tiene también hospitales en todo el país, y bueno, pues qué heterogéneo se encuentra esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que la comunidad médica los profesionales de la salud, los futuros médicos sepan
algo se cayó en mi casa, sepan de estas enfermedades, sepan por qué es importante hacer el tamiz, que estas enfermedades existen y por qué es importante detectarlas, ¿no? Entonces un poco es eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia del conocimiento de estas enfermedades metabólicas, pero en la comunidad médica, los estudiantes de medicina, ¿no? Y en general los profesionales de la salud que, pues, que se dedican y que están en los hospitales y que a lo mejor ni siquiera, pues, se les ocurre, pero que pudieran estar viendo niños, ¿no? Y se les puede escapar por ahí algún diagnóstico, ¿no? Sí, doctora, si quieren seguimos así, doctora Laura, doctora Juanita Sí, y doctora Viri. Es que voy a ver qué que se acontece. cayó. Ok, cómo no. Bien, a mí me gustaría separar en dos partes esto de las enfermedades metabólicas. Aquellas que a través del tamiz neonatal y ojalá, como decía la doctora Viviana y la doctora Juan Inés, a corto plazo ya tengamos un tamiz más ampliado en todos los recién nacidos de nuestro país. Pero lo que mencionan es muy importante. Se necesita que los médicos o los estudiantes ahorita que son futuros médicos conozcan las enfermedades. Hace muchos años que yo estudié medicina, nos brincábamos el capítulo de errores del metabolismo porque se decía que eran enfermedades raras. Por la experiencia que nos han platicado las compañeras doctoras en sus respectivos programas, por la que hemos tenido, en realidad no son raras. En realidad, si las hacemos en conjunto, vamos a llegar una en 80, una en 200, una en 300. Pero si no las conocemos, si no pensamos en estas enfermedades, pues no las vamos a diagnosticar. Como ya lo decía la doctora Viridiana, afortunadamente, actualmente nuestro país cuenta ya con la tecnología para poder hacer el diagnóstico de estas enfermedades, la identificación y el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, las dos partes que yo quiero separar es aquellos niños recién nacidos que tengan la oportunidad de poder contar con un tamiz lo más ampliado posible para hacer la detección de alguna de estas condiciones que le puede provocar una discapacidad o le puede provocar la muerte. Y no solamente es el sufrimiento del niño, es la familia, la sociedad, y por lo tanto es un compromiso de todos que estos niños sean identificados de manera temprana para ser tratados de manera oportuna. Y ya lo dijeron, no es caro. A veces es cuestión de modificar una dieta, a veces es cuestión de darle de comer seguido al niño. Son estrategias, pero si no conocemos, si los médicos que atienden o reciben niños o los pediatras o los médicos generales de primer contacto no conocen estas enfermedades y las van a dejar pasar como niño flojo o como niño que no es igual que los demás, entonces vamos a seguir teniendo problemas. El otro punto son los niños que no fueron detectados a través de un tamiz, pero que presentan sintomatología inespecífica y que pasan por una serie de estudios y de cuestiones que se les realizan para poder llegar a un diagnóstico. Nosotros hace un año empezamos un programa en las unidades de cuidados intensivos neonatales y de la unidad de terapia intensiva pediátrica para hacer una serie de estudios de genéticos bioquímicos y buscar intencionadamente en niños que tuvieran alguna hipoglucemia, una condición de hipotonía, una acidosis metabólica refractaria, una acidemia láctica. Empezamos a hacer una batería de estudios y encontramos que el 3.7% de los niños presentan una condición metabólica. Entonces, no solamente son los que podemos detectar de manera oportuna, los que deben de conocer los médicos en formación o los médicos ya que están ejerciendo, sino también aquellos que ya están atendiendo niños y que deben de empezar a pensar en estas enfermedades porque se pueden manifestar con diferentes maneras y si no pensamos en los errores del metabolismo no los vamos a diagnosticar. Y estos exámenes con los que contamos no son exámenes costosos, solamente se requiere de llevar un algoritmo diagnóstico para cada una de las condiciones de los niños. Entonces, la importancia de que los médicos en formación, que van a ser los de primer contacto, o los médicos que están ya atendiendo a estos pacientes, conozcan las enfermedades metabólicas, es fundamental para evitar que tengamos más muerte en los niños o más discapacidad. Es
es muy importante que todos hagamos conciencia de que estas enfermedades sí existen, no como cuando yo estudié medicina que me decían que eran raras. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas diagnósticas. Actualmente nuestro país cuenta con muchos laboratorios en los cuales se puede llevar a cabo el diagnóstico de estas enfermedades y, como también se mencionó más adelante, el asesoramiento genético, que es fundamental para que esa familia de manera informada, ¿sí?, sepa cuáles son los riesgos que tiene de que vuelva a tener un niño con una condición de ese tipo. Así es, por ahí, o sea, por ahí dicen, ¿no? Que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, pues, si no te lo enseñan, ¿no? Si no te hablan de esto, muy bien, muchas gracias. Doctora Juanita. Pues yo, como ahondando un poco en lo que dice la doctora, totalmente de acuerdo, pero ¿por qué es importante el tamiz? Justo por eso, porque detecta las enfermedades cuando todavía no las vemos, cuando todavía no hay síntomas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este tamiz? Como les digo, como decía todas las doctoras, también es una medida preventiva. Es tan importante como decía la doctora Viri, ¿no? En medicina preventiva, realmente eso es el tamiz. ¿Por qué? Porque está detectando la enfermedad cuando todavía no presenta ni síntomas ni signos. O sea, al nacer el niño, en el momento de nacer, a las pocas horas de nacer, se toma el tamiz y antes de que el niño presente o convulsiones o ceguera o lo que va a ser más progresivo, que es el retraso mental, el retraso en su desarrollo psicomotor, se va a detectar. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Se previene. Entonces, ¿qué es lo que el estudiante de medicina, qué es lo que el médico general debe saber? Que existe esta herramienta, que es importante tenerla, y una vez que ya se les canalice al niño, entonces, ¿qué hacer con él, no? Pues muchas veces, como decían también las doctoras, muy sencillo, con una dieta, con un cambio de leche, dándoles muchas veces una lista de los medicamentos para glucosa 6-fosfato que no deben de tomar para que no entren en crisis hemolítica, y ya va a ser un niño sano. O sea, hay muchas medidas, pero lo importante es detectarlo al nacer cuando todavía el niño no tiene ningún síntoma, ningún signo, que es cuando entonces vamos a poder actuar. Esa es la importancia del tamiz. Muchas gracias, exacto. Y es eso, no es solo desde que están estudiando medicina, o sea, no es solo cuando ya eres, o sea, de médico general o cuando estás, o sea, no solo es un residente de pediatría, ¿no? Sino en general, o de genética, ¿no? Sino que en general lo tienes que saber y como bien dices, es que pues tú ves al niño y pues el niño no le ves nada, ¿no? Porque no, como tal, ¿no? Es más, si tú ves algún signo, algún síntoma, pues ya algo hicimos mal, ¿no? Ya nos ganó. Muchas gracias, doctora. Doctora Viri. Sí, a mí me gustaría puntualizar algo que muchas veces hacemos en automático, la importancia de la prueba del tamiz. Yo me he dado cuenta que muchas veces lo hacen como un procedimiento de puncionar, mandar la muestra y esperar el resultado. Y no, yo siempre les digo, hay que estar conscientes por qué tomarlo al tercer día. Hay que estar conscientes de que lo que queremos estudiar es el metabolismo del niño, por eso queremos que pasen los 3 días, asegurar que ese niño está siendo alimentado. ¿Qué pasa si ese niño está transfundido, está enfermo? Lo tamizamos cuando lo tamizamos. O sea, no solamente es el piquete en el talón, hay que razonar lo que estamos haciendo. Y desde que tienen al niño ahí tomándole la muestra, hay que verlo, ¿no? Probablemente, y no es obligación de todos saberse todas las enfermedades metabólicas y diagnosticarlo cuando lo tienen ahí, pero sí saber que ese niño tiene algo que no es normal, ¿no? Entonces yo siempre les digo acá a los responsables del programa en el ISSSTE, si tú lo ves raro, nada más dime que lo ves raro, qué es lo que le ves raro, y esa muestra vemos y la hacemos urgente y le vemos ahí de lo que tú me has dicho, qué le tenemos que estudiar, en dónde me voy a fijar en ese niño, ¿no? Está enfermo, ok, tiene un alto riesgo, para saber entonces si puedo tener falsos positivos, qué resultado espero tener. Entonces yo les invito a todos aquellos que hacen
en la toma de muestra, que no lo hagan de manera automática, que piensen lo que están haciendo, porque muchas veces, y siempre en medicina, hay que individualizar al paciente, ¿no? Tenemos niños con diferentes condiciones. Un niño, por ejemplo, pasó en algún lugar, es que tiene síndrome de Down, y entonces, pues después el tamiz, porque ahorita lo que importa es el síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, muchos de ellos, 40% mínimo, tienen hipotiroidismo congénito. Ese niño, por favor, ¿no? O luego me dicen, es que los niños, pues no se le puede tomar porque está en la UCI, porque tiene sepsis, y ahorita no es importante. Uno de los diagnósticos que hay que descartar en un niño que tiene estas condiciones es una enfermedad metabólica congénita. Entonces, yo los invito a que no veamos al piquete en el talón, a la prueba de laboratorio, porque no lo es. Tamiz neonatal no es una prueba de gabinete, no es una prueba de laboratorio, perdón, es todo un programa que inicia mucho antes de la toma de muestra y que termina con el seguimiento del paciente confirmado. Solo eso. Muchas gracias, doctora. Nada más quiero decirles que se están aquí haciendo unas preguntas, que se están cocinando unas preguntas muy interesantes. Sí, por eso, por ahí venía un comentario y por eso decíamos que todo esto tienen que saberlo, pues, la comunidad médica, los estudiantes de medicina y los profesionales de la salud, donde profesionales de la salud entran todos, ¿no? Porque por aquí había más que una pregunta, es un comentario donde dicen que médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, de enfermería, pasantes, sector público, sector privado, enfermería y todo el mundo que realiza el tamiz. Y exacto, una de las cosas más importantes es esta. No es de como a destajo, pum, pum, sino por qué se hace, etcétera, ¿no? Que eso también es un poco lo que dentro de las preguntas que tenemos por ahí, ¿no? Y entonces, ahora, pues, la licenciada Jackie nos va a contar. No sé si alguna de nuestras tres doctoras quisiera agregar algo más del tamiz químico. Sí, pues profesionales de la salud, yo meto a todo mundo que no es como médico, enfermería, pero que está involucrado acá, nutrición, ¿no? Porque además todos ellos tienen que nutrición, químicos, biólogos, todo mundo. No sé si alguna de nuestras tres doctoras invitadas quiera agregar algún comentario y si no vamos a empezar con la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en que fortalezcamos este tamiz neonatal ampliado, ¿no? Porque dirán, bueno, pues sí, pero ¿qué estamos haciendo aquí también, no? Porque esto no es solo y exclusivamente algo que pasa en el hospital. O sea, sí, pero también tenemos que hacer más cosas y entonces aquí sí la licenciada Jacqueline Tovar nos va a contar por qué es importante que la sociedad civil esté, como decía la doctora Viri, de, aquí estamos, sí se necesita, ¿no? Porque es importante que la sociedad civil esté participando en estos mecanismos de realizar el tamiz neonatal ampliado, de que se esté realizando, de que se esté haciendo. Me acuerdo que el día que yo conocí a la licenciada Jackie, hablábamos de las compras centralizadas del tamiz y de si se seguía comprando desde el Centro Nacional de Equidad de Género o qué estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, pues ahora sí que la licenciada Jackie, ya vamos a pasar a estos temas de la sociedad civil y legislativos, ¿no? Sí, gracias, doctora Sonia. Bueno, hay que agregar también trabajo social, ¿no? Es una parte fundamental, ¿no? Del enlace con el paciente y toda la institución permanente. Entonces, como bien lo dicen, es todo un grupo transdisciplinario el que tiene que ver alrededor del paciente. Bueno, aquí quiero también puntualizar la importancia del tamizaje, como bien lo dice, bueno, lo dicen las doctoras, pero también la parte que tiene que ver con concientizar a los futuros, bueno, a los estudiantes que se encuentran indecisos, ¿no? De saber si estudian genética o estudian alguna otra especialidad. Creo que también es importante destacar que aquí en la parte de la orientación genética se requiere bastante pues sí, fortalecer también esa parte de los genetistas, ¿no? Juanita sabe muy bien, aquí está al frente también de la Asociación Mexicana de Genética Humana, la importancia, ¿no? De también tener especialistas en genética para precisamente dar un seguimiento y una asesoría adecuada a los pacientes. Hay menos de 400 genetistas certificados en el país,
y creo que esa es la cifra correcta. Bueno, en fin, creo que hay mucho por hacer, como bien lo dices, doctora Sonia, el trabajo que hemos nosotros emprendido como sociedad civil comprometida y sobre todo también con una gran responsabilidad de nuestra misma autonomía nos ayuda a tener estos lazos tan importantes con la parte médica, con la parte de los pacientes, con la parte legislativa, con las instituciones de salud pública, líderes de opinión, en fin, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante que nosotros, en lo personal a mí me gusta mucho porque así podemos entender desde diversos lugares y puntos de vista, pero también experiencias, qué podemos hacer en conjunto y cómo podemos ir engranando la importancia de cómo ir avanzando gradualmente. Sabemos que esto es un tema complejo, sabemos también que se ha avanzado gradualmente, pero también estamos en una línea del tiempo, ¿no? Creo que es de destacarse que también el trabajo que hemos hecho, pues hemos sido acompañados siempre de la parte médica y de la parte de la voluntad, como siempre lo digo y no me he cansado de decirlo, de estas doctoras que están aquí con su equipo, que siempre están al frente y siempre están también pues impulsando, no nada más en su institución o de manera comprometida con su equipo, sino también a nivel nacional. Lo que buscamos y lo que queremos siempre es que haya una homologación nacional a nivel, pues ahora sí que todo México tenga la misma oportunidad independientemente en qué territorio nazca, ¿no? Si en Durango, en fin, ¿no? Lo que queremos también mencionar es que si bien entendemos cuál es la problemática de nuestro país, también entendemos cuáles son las posibilidades o las áreas de oportunidad que podemos ir trabajando poco a poco, y eso es lo que hemos ido haciendo, el concientizar, el fomentar también la educación, ¿no? También la especialización, como bien lo dices, no nada más en los estudiantes o en otras áreas, sino también entre los mismos especialistas. Entre ellos también se han encontrado pues en diferentes simposios que hemos organizado, en diferentes cursos o lugares donde hemos tenido la oportunidad de concentrar a diferentes profesionales de la salud, incluso también pacientes, donde pues se ha podido coadyuvar y entender un poquito más de cómo poder tener esta capacitación continua, ¿no? Independientemente del esfuerzo que hacen tanto en el ISSSTE, en Nuevo León, en Pemex, en el IMSS, todos en general, ¿no? La Secretaría de Salud también. Y es de mencionarse también, doctora Sonia, que creo que lo más importante y a lo que tenemos también, he tenido también la oportunidad de tener acercamiento con la Secretaría de Salud, y es importante también gestionar, ¿no? Que esto también sea a cargo del Estado, ¿no? Que sea una responsabilidad del Estado, que sea también una responsabilidad que pertenezca a la Red de Laboratorios Nacional de Salud Pública, ¿no? Donde también de alguna manera se tenga esta concientización y esta importancia que merece a nivel nacional. Entonces, hay mucho por hacer y por entender, ¿no? También por dónde podemos ir engranando nuestra mejor experiencia. Y en la parte legislativa, pues también no ha sido la excepción, al contrario, hemos tenido, a pesar del COVID, y lo digo como ciudadana, no nada más como sociedad civil, sino sabemos que no nada más en el tema de salud, sino en general, pues han habido, pues ya, si bien ya se tenía un rezago importante, pues siempre el tema de los presupuestos, pues es importante tocarlo. Entonces, además de eso, nos hemos dado la tarea, como ya lo dije, en el 2013 se trabajó para la reforma, la principal, no la primera que hubo, y en base a eso se ha ido avanzando gradualmente en diferentes instituciones. Como no hay un consenso, cada institución que pertenece a todo el Sistema Nacional de Salud decide cuál es su presupuesto, cuál es la importancia que le da al programa de acuerdo a pues en fin, ¿no? Presupuesto, voluntad, en fin. Creo que es importante mencionar que la reforma ayudó bastante, sin embargo, como siempre lo digo, no lo es todo. Tiene que ver también que nosotros también sigamos empujando el tema y dando seguimiento, que es lo más importante. Hubo una reforma importante a la Ley General de Salud en el 2013, sin embargo, hoy por hoy todavía estamos llevando a cabo, incluso va a haber un foro el día 22 de junio, donde estamos también de alguna manera promoviendo la importancia tanto del asesoramiento genético, ¿no? Dentro de la Ley General de Salud, que ya venga mencionado de la importancia, pero también el tener la concientización de poner el tamizaje ampliado, si bien la ley es muy general, pero no podemos de alguna manera incluir, ¿no? Los grupos de enfermedades. Eso se hará de parte de la Secretaría de Salud, como se ha hecho siempre, por un consejo también específico que tiene que ver con los expertos y las experiencias, como ya lo han descrito aquí las doctoras. Y en la parte legislativa,
lo que se hizo y fue también pues muy reconocido a nivel nacional fue una ley local que se trabajó en el estado de Quintana Roo, donde también se pudo proponer la importancia de armonizar las leyes locales, no nada más en Quintana Roo, se ha hecho la invitación a todas las entidades de la República, sin embargo vamos poco a poco gradualmente avanzando en el tema. Y ahí hubo una reforma, no nada más en el tema de reformar la ley local, ¿no? En atención a la atención materno-infantil, para ampliar el panel de tamizaje de 6 a 67 analitos a detectar y tratar, ¿no? Porque como bien lo dice la doctora Laura, y lo hemos dicho todos aquí, es un programa integral y tiene que ver también con la toma de decisiones en cuestión presupuestaria. Y eso fue lo que se trabajó justamente también en el etiquetado de presupuesto específico, para que no nada más de la parte federal, sino también de la parte local, los congresos estén conscientes de que tienen también que entregar una partida presupuestal para el tema de lo que tiene que ver con el tamizaje. En el tema también del Día Nacional de los Tamices Neonatales, es importante mencionarlo, no es por conmemorar día por día, no sabemos que hay día de muchas cosas, sin embargo, el trabajo es todos los días y esta parte de poder conmemorar un día especial alineado a una iniciativa global en honor al doctor Robert Guthrie, que como sabemos es el padre del tamiz a nivel global, el que inventó el papel filtro, en fin, creo que todos los que estamos acá sabemos quién es el doctor Guthrie, y ya de ahí, bueno, como el doctor Velázquez y algunos otros doctores se encargaron de llevar pues este legado a todos los lugares y rincones del planeta. Entonces, es muy importante mencionar que aquí en México lo que hicimos fue decir, bueno, de la misma importancia que tiene el tamizaje ampliado, pues lo tiene el cardíaco, el auditivo, el visual y hasta el de cadera, que todavía no está en la norma oficial ni en la ley. Entonces, ese es nuestro compromiso de poder trabajar por la infancia, por el interés superior de la niñez y seguir avanzando, que no se quede nada más en la reforma, sino que también la ley se aplique y además también se vaya trabajando en sinergia para que de esta manera también tanto la Secretaría de Salud como todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud se sigan capacitando y se sigan concientizando, porque no es lo mismo estar capacitado que estar consciente y sensibilizado. Creo que deben de tener todas las cualidades y eso es muy importante. Y bueno, afortunadamente esa fue una iniciativa también que propusimos, se aprobó el dictamen en el Senado, estamos dándole seguimiento en Cámara de Diputados, pero sí quiero decirles que este tipo de acciones nos ayuda a visualizar y a visibilizar la importancia que tiene el tamizaje neonatal. Y es por eso, ¿no? Para destacar experiencias exitosas, pero también lo que hace falta por hacer. Entonces, por eso este tipo también de apertura que hacemos con ustedes, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que estamos, pues, ahora sí que está muy, muy engranado con el tema. Creo que es muy importante también llevar este mensaje y llevar este mensaje de concientización, ¿no? Que iluminaremos de color amarillo como preventivo, como una estrategia de prevención para acabar, ¿no? Con estas odiseas diagnósticas. Nosotros tenemos un lema en Cebras México, ¿no? Si no las piensas, si no las sospechas, no las puedes detectar, ¿no? Y después decimos 0 odiseas diagnósticas por una enfermedad rara. Entonces, como bien lo dice la doctora Laura, no son tan raras, lo que pasa es que no tenemos específicamente desde un principio, desde el nacimiento, una metodología o un programa integral para poder detectar, diagnosticar y tratar tempranamente. Tampoco podemos decir tal vez que son de baja prevalencia o incidencia, tenemos que conocer primero, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que no tenemos un tamizaje de primera, de ampliado en general, ¿no? ¿Y qué tan ampliado puede ser? Bueno, pues ahora sí que eso también lo dice mucho el presupuesto, porque en fin, las doctoras, como he escuchado pediatras que dicen, no, es que es muy caro, ni siquiera tienen experiencia, ¿no? En el tema, y creo que eso es muy, muy irresponsable de algunos médicos que de alguna manera, dicen o se toman el atrevimiento de decir que es caro o no, ¿no? Hay un costo-beneficio, cualquier enfermedad es su derecho primero, ¿no? Y cualquier enfermedad que sea susceptible a tamizaje tenga un tratamiento, creo que debe de integrarse inmediatamente al panel de detección, y no lo digo yo, lo dice la ley, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también tener en cuenta. Y bueno, ya estaremos también invitándoles a que sigan nuestras redes sociales, en fin, para que también estén muy, muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo y se sumen, ¿no? Porque creo que todos como sociedad tenemos siempre algo que hacer, ¿no? Esto no es exclusivo de Cebras México, de las doctoras o de ningún servidor público. Creo que somos todos, desde la parte que nos corresponde, poder concientizar y promover la importancia
de estas grandes oportunidades de vida que son los tamices neonatales.